la lengua donde se insertan y una región de donde se origina que puede ser fuera de la lengua. Pero en la lengua existe un esqueleto que es osteofibroso, que se está dando por el yoides y por una estructura que tiene forma de cruz, que pasa por la región mediana, imagínensela así, por la región mediana de la lengua, que se denomina septolingual, y una región transversa así, que va en relación al yoides, que se denomina membrana yoidea. O sea, la membrana yoidea con el septo lingual forman un esqueleto osteofibroso y ahí se inserta toda la musculatura de la lengua, de lado y lado. ¿Cuál es la musculatura de la lengua? Bueno, existen músculos, por ejemplo, este corresponde al músculo longitudinal inferior. El músculo longitudinal inferior tracciona la lengua hacia inferior y hacia posterior y es capaz de hacer un acanalamiento de la lengua, o sea que hace como un verdadero canal. Algunas personas lo pueden hacer, otros solamente aplanan la lengua, ¿ya? Por la región superior, aquí está la mucosa dorsal de la lengua, pero existe un músculo que es longitudinal superior. O sea, tenemos músculo longitudinal superior que tracciona hacia posterior la lengua, longitudinal inferior. Este músculo, importantísimo, el genio gloso, porque el genio gloso es el músculo más prominente de la lengua, el que le da el volumen a la lengua, ¿ya? El genio gloso. Y se proyecta de la mandíbula, de los procesos mentales superiores de la mandíbula y se va hacia la lengua y se va a incluir en la masa lingual y en los septos linguales, ¿ya? Este músculo importante topográfico, ese que corresponde al músculo hiogloso. El músculo hiogloso va del hueso yoides y se va hacia la región lateral de la lengua para provocar un descenso y una retracción de la lengua. También puede elevar, desde la lengua puede elevar el yoides. Pero el músculo tiene una importancia más topográfica porque a ese nivel van a estar en relación muy importante con la arteria lingual, que es parte de la carótida externa. Por lo tanto, va a formar ciertos triángulos con el hueso yoides y, por ejemplo, con el músculo estiloyoideo hacia la arteria lingual, músculo yoides. Y por acá estamos viendo, miren, ese es un músculo que está uniendo el velo palatino, el velo del paladar o paladar blando, con la lengua. Palatogloso, músculo palatogloso. Y ese estilo gloso. ¿Recuerdan el estilo gloso que lo habíamos nombrado dentro del ramillete de los estilos? ¿Cierto? O sea, hay muchos músculos involucrados. La idea es que usted al menos, no es que los maneje con fusión, pero por lo menos léalo, echen una mirada porque son preguntables, ¿cierto? Una vez que usted más o menos lo ubica, sabe perfectamente cuál podría ser. Bueno, el anillo lingual, habíamos hablado de esto y habíamos hablado de la vena raída, así que no tiene sentido que le demos más causa. El esqueleto fibroso de la lengua, habíamos dicho que ese se denominaba el septo lingual, ese es el vertical, y por acá estaríamos viendo la membrana yoidea. Ahí correspondería con qué músculo? Hiogloso, ese, genio yoideo, ese, genio gloso, ese, longitudinal inferior, y por ahí, no, palatogloso, palatofaringio, estilo gloso. Entonces aquí hay algunos, el concepto ya los vimos esos dos, pero además hay algunos nombrados músculos que son de la lengua. El que no nombramos ahí es el transverso lingual, el músculo transverso lingual es difícil de disecar, es un músculo que uno tiene que hacer un corte coronal de la lengua para ver las fibras, cómo se distribuyen. ¿Y qué nos da eso? La capacidad de hacer una contracción, hacer como que la lengua forme un tubo, ¿ya? Está muy fino.
Aquí, por ejemplo, estamos viendo, miren, en un corte coronal, el septo lingual, la membrana yoidea, ahí está la membrana yoidea, esto es el esqueleto osteofibroso de la lengua, y esas fibras que son transversales sería el músculo transverso lingual. ¿Ya? Transverso. ¿Cómo está inervada y vascularizada la lengua? Bueno, la lengua está vascularizada por arteria lingual, que es la cavidad interna, arteria lingual, que van a mantener su contenido en el facial de la arteria de la vena yugular interna, y la inervación está dada a través de estos nervios. Aquí estamos viendo el nervio trigémino. Nosotros no hemos hablado nada de nervio, pero es importante que usted lo maneje porque cuando lo veamos, usted ya esto lo va a tener sabido. El nervio trigémino se divide en 3 ramos. Un ramo oftálmico, un ramo maxilar y un ramo mandibular. Del ramo mandibular nace este nervio prominente que se denomina nervio lingual. El nervio trigémino evidentemente es sensitivo y tiene una porción pequeña motora, que son para los músculos motores masticadores, que ustedes los conocen muy bien. El motor, entonces, el nervio motor es el trigémino para los músculos masticadores y es sensitivo para todo el resto de la carne. Por lo tanto, el nervio lingual trae la sensibilidad de la lengua. Sensibilidad, temperatura y dolor. Temperatura y dolor, eso es sensibilidad. No tiene el análisis sensorial, no lo tiene. Es solamente sensitivo en el trigémino. Sensorial significa sentido. Y el sentido del gusto no lo lleva sino que lo lleva a través de ese nervio. Que después se incorpora al nervio lingual. Entonces el nervio lingual es mixto. Ese nervio se denomina cuerda del tímpano. Y el nervio cuerda del tímpano proviene de la caja timpánica, del oído medio. Y en el oído medio, en la caja timpánica, está el recorrido del nervio facial, que es el séptimo par craneal. Por lo tanto, el nervio facial es el que proporciona el nervio cuerda del tímpano. Y lo incorpora al nervio lingual, que forma el nervio lingual mixto, el cual lleva un análisis sensitivo, ahora sí, y sensorial para la lengua, pero solamente sensorial para las 2/3 anteriores de la lengua. O sea que el gusto está en los 2/3 anteriores de la lengua, comandado por este nervio que lo lleva hacia el nervio facial, séptimo par. En cambio, este nervio que se ve acá es motor para la lengua, es el nervio hipogloso. Y este es el 12º par craneal. Pero además, adicional a eso, dijimos que los 2/3 anteriores de la lengua están inervados de esa manera. Pero la base y la raíz están inervados por el glosofaringio y el vago. Glosofaringio y vago. Base y raíz de la lengua. Por lo tanto, tenemos al nervio trigémino involucrado, tenemos al nervio facial involucrado, al nervio hipogloso, glosofaringio y vago. O sea, al quinto, al séptimo, al noveno, al 10º par craneal. Tenemos 5 nervios involucrados en un trozo de cuerpo, que es la lengua. Nervios craneales, importantísimos. Usted va a sufrir con los nervios craneales cuando se nos diga cómo se componen y cómo es su formación nuclear en el tronco del encéfalo. Y va a encontrar que son extremadamente importantes. Y yo te estoy diciendo que de los 12, 5 van acá. Por lo tanto, muchas manifestaciones neurológicas se dan a nivel de la lengua. Ya sea a nivel del habla, ya sea porque hay una parálisis ipsilateral, por un infarto cerebral que dejó con el núcleo motor del 12º par craneal afectado, y por lo tanto la lengua se va hacia el mismo lado de la lesión, por ejemplo. Por lo tanto, es importante que usted maneje estos conceptos. ¿Ya? El retorno venoso, por estas venas que se denominan raninas, y que van a ir finalmente a retornar su contenido al tronco facial y van en compañía también de la arteria lingual. La arteria lingual, dijimos que la parte de la carótida externa, tiene como división importante la arteria dorsal de la lengua, una arteria lingual profunda, una arteria sublingual también muy importante que se divide en 2 porciones. La arteria sublingual, que es superior, se va a dar un territorio de irrigación hacia el piso de la boca y el de la lengua, y en la división inferior va a tener una anastomosis con la arteria facial. Por lo tanto, es importante ese territorio.
Y acá hay otra cosita interesante. El drenaje linfático de la lengua. El drenaje linfático de la lengua en los 2 tercios anteriores corre distinto que en el tercio posterior. Porque la base y la raíz de la lengua está a cargo del anillo linfático de la faringe. Por lo tanto, las tonsilas se van a hacer cargo, y de hecho la misma tonsila lingual se ubica ahí. Por lo tanto, se van a hacer cargo de gran parte del tercio posterior. El resto va a estar a cargo de linfonodos submandibulares, que son este tipo de linfonodos, submandibulares, y linfonodos que van a ser sublinguales también. Sublinguales y submandibulares, entonces, para los 2 tercios anteriores de la lengua, y el tercio posterior, básicamente, para las regiones tonsilares. La papila existe a 4, filiforme, califorme y foliada, yo se lo había dicho. La idea es que usted al menos pueda reconocerlas en un dorso lingual. Y aquí está la inervación diferenciada de la lengua. Veamos. Esta inervación, dice inervación trigeminal del quinto craneal, tiene este tipo de líneas. Por lo tanto, los 2 tercios anteriores tienen inervación sensitiva del trigémino a través del nervio lingual. A través del nervio glosofaringio, dijimos que la base tenía una inervación sensitiva del glosofaringio y que la raíz estaba a cargo del nervio vago. Y el nervio facial, de inervación en verde, es entregada a través del nervio cuerda del tímpano para la inervación sensorial, o sea, el gusto. Esto es importante porque usted se ha dado cuenta, ¿alguna vez ha tenido alguien otitis media? ¿O conoce a alguien que haga otitis media? Cuando hace otitis media se produce un problema normalmente, cuando tú sacas la clínica, de que se denomina digeusia, entonces siempre el sabor. Come y le parece todo, da igual si es salado, dulce, amargo, como que después dice no quiero ni comer. Me da ganas. Y su problema no es de la lengua, el problema es del oído. Y es porque en la caja timpánica, el nervio cuerda del tímpano cruza de lado a lado. Dentro de la caja timpánica, dentro del oído medio, por lo tanto en la otitis media, como hay una infección cursante, está todo inflamado, el nervio cuerda del tímpano muchas veces se queda afectado y finalmente se produce esta digeusia, que es una alteración del sabor. Entonces las personas no sienten el sabor. Y eso pasa también en personas que están resfriadas. Muchas veces las personas que están resfriadas tampoco sienten el sabor, y eso es por 2 cosas. Uno, o se está afectando el nervio cuerda del tímpano, o bien el sabor, y después lo van a ver, el sabor se compone de, efectivamente, del gusto, 50%, el 50% del olfato. Uno huele lo que come, el sabor no es solamente. Usted, cuando quiere comer algo que está horrible, cuando era niño, usted hace así y pasa hasta acá. Eso es una conducta instintiva. A eso lo enseñó, pero básicamente porque se anula el 50% del sabor. ¿Cuál de esos nervios pasa también por la encía? Porque a veces cuando uno va al dentista se duele la lengua. Sí. Cuando uno coloca anestesia, normalmente casi todas las técnicas anestésicas involucran afectar al nervio lingual, ya como lingual mixto, por lo tanto tampoco siente usted muy bien los sabores, ¿ya? Y eso se produce a nivel de la encía del tercer molar inferior, la encía lingual, o sea que a nivel del tercer molar, uno coloca anestesia de repente muchas veces, queda afectado, es un signo bueno para nosotros que es anestesia en la lengua. Normalmente lo que te preguntamos, ¿tiene anestesia en la lengua? Sí, la mitad. Eso es un buen signo para nosotros que dice que está profunda la anestesia, ¿ya? Entonces, claro, una de las anestesias odontológicas apunta a este nervio, pero es una consecuencia, porque nosotros vamos buscando otros nervios, ¿ya? Con otros nervios del nervio trigémino. Pero como se anestesió sabemos que no está anestesiado, ¿ya? Y eso es importante porque la pregunta que me hace la compañera es importante porque efectivamente el lingual pasa a nivel de la encía medial o lingual que tiene el tercer molar. Por lo tanto, cuando uno saca la muela del juicio, no es llegar y sacarla. Porque si nosotros llegamos a lesionar el nervio lingual, adivine qué pasa. Se quedó sin gusto y sin
sensibilidad de la mitad de una lengua. O sea, usted se la va a morder, no va a sentir el calor y el frío cuando se meta un alimento a la boca y va a perder por lo menos el 40% del sabor. No es menor. Bien. Pero, ¿saben qué? Hay otro dato. Cuando ha pasado eso, ha pasado, y hay casos registrados, pero cuando pasa, se recupera. A los 3, a los 6 meses ya se pierde esa sensación de parestesia lingual. ¿Cómo? No está muy estudiado tampoco. Sabemos que el sistema nervioso periférico se puede regenerar, pero el sistema nervioso central no. Pero la regeneración es buena, porque en general siente perfecto después del sabor, se regenera toda la fibra nerviosa y queda impecable. A pesar de que incluso haya lesionado casi el nervio por completo, que le haya cortado. Lo deja, reposa en 6 meses y la persona vuelve a sentir todo. Bien, paladar. ¿Qué diríamos del paladar? Diríamos que tiene dos porciones, una porción dura y una porción blanda. En la porción dura está conformada por los procesos palatinos del hueso maxilar, pero también por los procesos horizontales o la lámina horizontal del hueso palatino, que es esta. La lámina horizontal del hueso palatino y los procesos palatinos del hueso maxilar. Y la porción blanda está conformada por una membrana palatina que está también conformada por el músculo tensor del velo palatino, que alguna vez lo vimos por ahí, ¿ya? El tensor del velo palatino. Y después viene todo lo que corresponde al velo palatino colgando de esta membrana. El tejido glandulares que existen entre la mucosa y la región muscular van aumentando de grosor, de espesor, en la medida que se va hacia posterior. Por lo tanto, hay un gran tejido glandular asociado a las regiones posteriores. Por eso cuando nosotros aquí colocamos anestesia por anterior, rápidamente se coloca isquémico esto, pero cuando colocamos acá, la anestesia no cuesta tanto que fluya, porque el tejido glandular hace que la anestesia fluya para todos lados. Pero aquí duele mucho, porque no hay espacio para la anestesia. Entonces comienza la anestesia a colocarse en el periósteo, y empieza a sacar el periósteo del hueso, y empieza a hacer un espacio que no es normal, no es natural. Por eso que la anestesia por el paladar, no es que tu dentista sea malo, no, esa anestesia duele. Aquí. No son igual que esta no duele, esta tampoco duele, esta duele. Todo el sector anterior duele mucho. ¿Ya? Acá tenemos entonces, miren, ¿qué sería eso? Pilar anterior pilomático. ¿Y ese? Pilar posterior. Eso es región tonsilar. No se ve la tonsila. Eso no es lo normal. Que no se vea a simple vista o que se vea un poquito de tonsila. Cuando ya usted la está viendo es que está usando por algún tipo de clínica o incluso subclínica, o sea que exista un proceso infeccioso en curso, pero que usted no esté dando ningún tipo de manifestación. ¿Por qué coloco eso? Porque además cuando usted analice un paladar, para que lo sepan, los paladares tienen rugas palatinas, que son importantes básicamente porque producen un sello perfecto de la región, por ejemplo, para moler ciertos alimentos. Pero todas las rugas palatinas son distintas en todos los seres humanos, por tanto es una huella digital, real. Y es una muy buena herramienta para la identificación médico-legal. Entonces, muchas veces los dentistas nos toca ir a juicios por ciertas, por ejemplo, asesinatos y cosas así, y entregar los modelos que nosotros sacamos, los que quedan guardados, para que puedan ver si coincide con el cadáver. Toma una impresión al cadáver, nosotros tenemos la impresión del paciente que pensamos que puede ser, las personas que están quemadas, por ejemplo, y se ve que son iguales, no cabe duda de que hacer un análisis genético. ¿Entiendes? Importante entonces para dar para identificación médico-legal y la conformación ósea, yo no se lo voy a repetir, usted la sabe perfecto, usted debería saberlo bien, y debería saber qué orificio se encuentra en la SLB, ¿cierto? Porque ahí se ubica un orificio que es retroincisivo o foramen incisivo, y ahí hay otro foramen que se denomina palatino mayor. Perfecto. Por lo tanto, la inervación y la vascularización del paladar emergen por ahí, ¿ya? Y provienen del sistema de colaterales de la maxilar interna.
aquí estamos viendo, esto es lo que nosotros nombramos como coanas. Esto es coana. Y esto es el istmo de la fauces. Por lo tanto, ahí estamos viendo la tonsila lingual, ¿cierto? Y esta es la tonsila palatina. Aquí no está dibujada, pero dice una pequeña tonsila tubaria. Y ahí está el adenoide, o tonsila faríngea. Y por lado y lado forman un círculo. Bien, el velo palatino. ¿Cómo está conformado el velo palatino? Ya no como istmo de las fauces, sino del paladar blando. El paladar blando está conformado por un músculo elevador y otro tensor del velo palatino. Nosotros lo habíamos dicho en algún momento. Ahí está el músculo levantador o elevador del velo palatino, que básicamente es un músculo que se dirige hacia la úvula y que no tiene una membrana asociada, sino que la membrana asociada deriva del tensor del velo palatino. ¿De dónde provenía el tensor del velo palatino? ¿Qué es eso? ¿De dónde se origina el tensor del velo palatino? De la lámina medial del proceso pterigoides de los fenómenos. Eso esperaba que me dijeran a todos. Tenemos conformando también el músculo palatogloso, el palatogloso, que sería esto, perdón, eso, palatogloso, y el palato faríngeo, que también se denominaba faringoestafilino, pero todos esos nombres, glosoestafilino, periestafilino externo, interno, ya no existen, ya no se hace, no se nombra. Y el músculo de la úvula, que es un músculo mediano, y que sirve para elevar la úvula. Aquí estamos viendo la coana. Estos serían ¿qué serían esos? Las conchas. Ese. Elevador del velo palatino. Y ese. Tensor del velo palatino. Ahí está la membrana, tensor del velo palatino. Y eso. Palato faríngeo. Palato faríngeo. Palato faríngeo. Músculo de la úvula. Bien. Entonces, porque no se ve la faringe. Hacemos entonces lo que corresponde con faringe esófago. Bueno, nosotros diremos de que, primero, faringe lo vamos a dejar tal cual, vamos a decir algunas cositas muy generales porque es una clase aparte con laringe. Faringe y laringe en la próxima clase que ustedes van a tener probablemente conmigo el día jueves próximo. Porque el lunes tienen genitales, el martes chiquillos hay una clase a las 18:30 horas del sistema respiratorio. ¿Ya? Hay un profesor invitado también. Y mañana terminamos el sistema digestivo y el jueves comenzamos con la clase de faringe y laringe para después dar inicio a lo que corresponde urinario y sistema nervioso periférico. ¿Ya? Y el sistema nervioso periférico vamos a ver hasta lo que podamos. Y el resto quedará para el próximo curso. ¿Ya? ¿Perdón? El martes. 6:30. Y vamos a estar todos. Profe, entonces las fechas quedan como están hasta el momento. ¿La prueba sigue estando? Sí, la prueba sigue estando el 1 de diciembre, me parece. Ya. Entonces de faringe nosotros vamos a hablar aparte. Nos vamos a saltar faringe para hablar netamente de esófago. ¿La sala? No, es otra. Parece que es la 304, pero igual está por ahí. Que lamentablemente es una sala pequeña. Ahí nos acomodamos como cuatro. El esófago comienza a nivel, bueno, es una región de transición entre la faringe, ¿cierto? Y la nueva región de esófago. Es una región difícil de delimitar, pero hay un límite convencional que se ubica a nivel de C6. O sea que la vértebra C6 hace la diferencia entre faringe y esófago.
Y el esófago, el primer tercio, mantiene una musculatura que es estriada, ¿ya? Después tenemos un segundo tercio que es musculatura mixta, entre estriada y lisa, para terminar con musculatura que es netamente lisa. Entonces va haciendo una musculatura de transición, tiene una longitud aproximada entre 23 y 25 centímetros, relativo, y tiene una ubicación muy particular, porque en un principio se va a ubicar en el lado izquierdo, o tirado un poco hacia el lado izquierdo, sobre todo a nivel de lo que corresponde al cuello, a la raíz del cuello. Pero después, por la presencia del arco aórtico, es traccionado hacia el lado derecho. Y el esófago comienza a sortear a la arteria aorta para intentar pasar hacia el lado izquierdo, donde debe terminar, para ir hacia su hiato esofágico del diafragma. Por lo tanto, en todo ese recorrido, tenemos que el esófago tiene relaciones distintas en sus distintas porciones. Primero, tenemos una región que es cervical del esófago, en su comienzo, porque dijimos que estaba a nivel de C6. O sea que lo que corresponde entre C6 y C7 es parte de su pequeña región cervical. Luego, tenemos una región que va a pasar hacia el mediastino posterior, por eso aquí no se ve, y en el mediastino posterior ocupa una región que tiene relación importante con el bronquio principal y la tráquea, bronquios principales y el arco aórtico. Por detrás de ellos, entonces tenemos un esófago que básicamente está orientado un poco más hacia el lado izquierdo, y luego, por la presencia de la aorta descendente, lo tracciona. Y entonces el esófago se comienza a observar un plexo alrededor, un plexo que es autónomo, y ese plexo autónomo deriva de esta cadena, que también ocupa el mediastino posterior, que se denomina cadena laterovertebral. Y la cadena laterovertebral es una cadena simpática del sistema nervioso autónomo, que está conformado por lado y lado del cuerpo vertebral. Es una cadena muy importante y la vamos a analizar cuando la primera clase del sistema nervioso. De esta cadena simpática, entonces deriva este plexo que se denomina plexo esofágico, y el plexo esofágico está distribuido en la adventicia que lo relaciona con el resto de los tejidos. O sea que el esófago mantiene una adventicia que lo libera un poco y que puede movilizarse, decimos libremente, pero usted sabe que las adventicias están para que las estructuras no se movilicen libremente, justamente para limitar sus movimientos, ¿cierto? Pero siempre tiene en su descenso torácico una relación importante con la aorta descendente, para luego finalmente ir hacia el lado izquierdo, pasar por el hiato esofágico y tener su última porción que es abdominal. O sea que el esófago tiene una pequeña porción abdominal de 1 o 2 centímetros, ¿ya? Que es muy importante, porque a ese nivel se va a provocar el cambio o el engrosamiento, el ensanchamiento que se va a denominar estómago, y a ese ensanchamiento al principio se va a denominar cardias. O sea que el cardias no queda exactamente donde pasa por el hiato esofágico. Una vez que pasó aquí por el hiato esofágico, tiene su porción intraabdominal, está cubierto por peritoneo, por lo menos en su cara anterior y en su cara lateral. Está parcialmente peritonizado en este nivel. Y hace una transición que se va a denominar cardias con el estómago, y ese cardias es importante porque se denomina cardias porque a ese nivel se encuentra el pericardio y el ápice del corazón. Y uno podría hacer exámenes cardiológicos de ultrasonido, por ejemplo, a través del esófago, ubicando el cardias y pudiese observar perfectamente el flujo del corazón. El esófago a este nivel también tiene otra importancia, muy importante, valga la redundancia, porque se forman hernias a este nivel. Hernias que se denominan hernias del hiato. Y las hernias del hiato son del hiato esofágico. O sea que no es un problema netamente del esófago, sino que es un problema de una hipofunción de la musculatura del diafragma a ese nivel. Se forma normalmente en personas que son más bien añosas, ¿no? O de la mitad de la vida hacia adelante. Es muy raro tener una persona de 20 años con hernias del hiato. Pero las hernias del hiato pueden ser de dos tipos. Pueden ser que se denominan paraesofágicas, también otras que se denominan deslizantes. Pero básicamente lo que ocurre es que el esófago se devuelve hacia el tórax.
y esa porción que debiese estar intraabdominal se devuelve hacia el tórax, pasando por incluso muchas veces parte del estómago hacia el tórax. Y como el hiato comprime esa parte del estómago, entonces hay un reflujo gastroesofágico. Y empieza con dolor, esofagitis, gastritis, etc. Por lo tanto, la hernia del hiato es algo importante a ese nivel. Decíamos que la cavidad abdominal se iba a dividir, que la pared abdominal se iba a dividir en estos cuadrantes, ¿cierto? Y íbamos a tener epigastrio, hipocondrio, regiones umbilicales, hipogástricas, flancos, etc. Pero después vimos que la cavidad abdominal era algo totalmente distinto, que su división era regiones supramesocólicas e inframesocólicas, pero que eso lo haya entendido, lo tenga pero más que claro. Y cuando nosotros vemos la región supramesocólica, estamos analizando, por ejemplo, la porción abdominal del esófago. La transición dijimos que se denominaba caries, dijimos que estaba peritonizada, dijimos que podía devolverse esto por una hipofunción de la musculatura y se denominaban hernias del hiato, y que esa hipofunción de la musculatura se puede deber, por ejemplo, a una presión intraabdominal aumentada, a un contenido abdominal demasiado grande, unas asas intestinales llenas, etcétera, personas de 60 años, muchas veces obesas, etcétera, que hacen una presión intraabdominal muy grande y que su musculatura ya no está tan no tiene la tonicidad adecuada y finalmente provocan este ascenso del esófago con una parte del estómago. Yo le dije que podía ser o que ascendiera con un trozo de estómago, con ese trozo completo hasta el tórax, y eso es una hernia del hiato que es deslizante, o pudiese ser paraesofágica. Y la paraesofágica es que el esófago se devuelve un poco, deja un espacio el hiato y parte del fondo gástrico se posiciona en el tórax y se estrangula con parte del peritoneo. ¿Entienden? Por lo tanto, van a dar clínicas distintas, porque la hernia del hiato que es paraesofágica, esa que va con peritoneo, normalmente no va con una regurgitación del contenido gástrico. En cambio, la que es para la deslizante, normalmente va con una pérdida de la actividad de la porción del cardias, y finalmente el líquido se devuelve y provoca esofagitis, gastritis, etc. La más clínica. ¿Ya? Bien, el estómago, la región supramesocólica, va a tener distintas porciones. Una región que se va a denominar de fondo, la cual nunca va a tener contenido, siempre va a tener aire en el fondo gástrico. Entre el esófago y más bien el cardias y el fondo gástrico se ubica un ángulo, y ese ángulo se denomina ángulo cardíaco o ángulo del cardias. Después tenemos, después del fondo, una región que se denomina cuerpo,